Los 4 jinetes del Apocalipsis han inspirado asombro, temor y misterio en la mente de muchos. Su cabalgata final trae mayor terror, catástrofe y devastación de lo que el mundo alguna vez haya visto. Pero su cabalgata comienza con la llegada del primer jinete en un caballo blanco. ¿Reconocerá usted al caballo blanco cuando llegue? Se puede, y después de este episodio del Mundo de Mañana, usted podrá. Para comenzar nuestro análisis, necesitamos comprender el contexto del libro del Apocalipsis. Este misterioso libro representa, como nos dice en el primer versículo, la revelación de Jesucristo, en la que el Salvador describe la historia de la humanidad y de la Iglesia desde los días del apóstol Juan hasta nuestros días, describiendo en detalle el fin de los tiempos y su regreso a la tierra. Y al entrar en esta visión de los tiempos del fin, Cristo le muestra a Juan 4 misteriosos caballos y sus jinetes, los infames 4 jinetes del Apocalipsis. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, «Ven y mira». Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Después de este primer jinete, le siguen otros 3, uno tras otro, cada uno en caballos diferentes, uno rojo, uno negro y finalmente uno pálido y enfermizo. Cada uno representa una ola de calamidades que azotará a la gente de la tierra, en orden, una tras otra, en los tiempos del fin. Calamidades que, según el versículo 8, devastarán la 4ª parte de la tierra. La identidad del segundo, tercer y cuarto caballo es bastante clara. El caballo rojo representa guerra global, el caballo negro representa extrema hambruna, y el caballo pálido representa enfermedad y peste devastadoras. Pero es el caballo blanco el que llega primero. Todos los demás siguen a este caballo, que debe llegar primero. Así que comprender cuándo comenzarán estas dificultades depende de comprender la naturaleza de este caballo blanco y su jinete. En el programa de hoy nos concentraremos en explicar, a partir de las páginas de la Palabra de Dios, cómo reconocer la llegada de este caballo blanco y su jinete. Y al hacerlo, quedará claro que ya se están sentando las bases para la llegada del caballo blanco. Así que hoy vamos a presentar 7 claves que le ayudarán a identificar al caballo blanco, el primero de los 4 jinetes del Apocalipsis. Comenzaremos buscando la fuente de la profecía para comprenderlo. Ya mencionamos que la visión de Juan es la revelación de Jesucristo, y que es Jesucristo mismo quien da la clave para comprender el significado del primer caballo, pero no en el libro del Apocalipsis. Para ello, debemos remontarnos al primer libro del Nuevo Testamento, el libro de Mateo. En el capítulo 24, vemos el famoso discurso del monte que dio Jesús, que ofrece una descripción profética de lo que sucederá desde esa época hasta la nuestra, de forma similar al Apocalipsis. Leamos los versículos 4 al 7. Aquí los discípulos de Jesús acaban de preguntarle sobre la destrucción del templo, su venida y el fin de esta era. Respondiendo Jesús les dijo, «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oiréis hablar de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os alarméis, porque es necesario que todo eso acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, epidemias y terremotos en diferentes lugares. Mas todo esto será el principio de dolores». Las aflicciones que Jesús describió han acompañado a la humanidad durante siglos, sin duda, y Cristo les advierte que no piensen que cualquier calamidad significa que los últimos días ya están aquí. Pero recuerden a los 4 jinetes y su secuencia. Ya hemos visto que los caballos 2, 3 y 4 representan guerra, hambre y pestilencia. ¿Y qué vemos en las propias palabras de Cristo? Guerra, hambre y pestilencia. Note el mismo orden. Los 4 jinetes representan versiones críticas y extremas de los tiempos del fin, de estas calamidades que Jesucristo describe. Retrocedamos un paso más en la secuencia para ver lo primero que Jesucristo describe. ¿Cuál es la primera advertencia que les hizo?
Véalo usted mismo en el versículo 4. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Así que vemos que antes de la guerra, el hambre y la pestilencia, Jesús nos advierte contra el engaño religioso. De hecho, no solo el engaño religioso en general, sino específicamente el engaño religioso en su propio nombre, en el nombre de Jesucristo. La puntuación presente en la mayoría de las Biblias no estaba en el griego original. Jesús les está diciendo literalmente a los discípulos que vendrá gente proclamando que Él es el Cristo, el Mesías, y que luego engañarán a muchos. Con ese entendimiento crucial, proporcionado por la boca del mismo Salvador, tenemos lo necesario para proceder. Y a partir de aquí podemos identificar las 7 claves que nos ayudarán a reconocer el caballo blanco del Apocalipsis. El hecho que Jesús reveló es la primera clave que debemos buscar. El caballo blanco representa un falso cristianismo. Vemos este aspecto del caballo blanco también en otros pasajes de las Escrituras. Por ejemplo, vemos un poco más adelante en Apocalipsis capítulo 13. Allí, después de hablar del gigante político, militar y económico que surgirá en los próximos años, la bestia del Apocalipsis, Jesucristo le revela a Juan una segunda bestia que representa una segunda figura, esta vez religiosa. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. El simbolismo bíblico aquí debería ser claro. Note, este falso profeta que viene tiene la apariencia de un cordero, es decir, se asemeja a Jesucristo, el Cordero de Dios, pero habla como un dragón. Es decir, lo que realmente enseña son las sutiles tergiversaciones y mentiras del diablo, llamado dragón y serpiente antigua, 2 veces en Apocalipsis. Profundizaremos en algunos detalles más sobre estas mentiras y engaños en un momento. Pero primero es vital entender que este caballo blanco no representa una religión falsa cualquiera. Será específicamente un cristianismo falso que lleve el nombre de Jesucristo y afirma representarlo a Él y a sus enseñanzas en el mundo. Luego debemos darnos cuenta de que este cristianismo falso es de origen muy antiguo, que se remonta a los inicios del cristianismo verdadero. Vemos en las páginas de la Biblia que Pablo y los apóstoles lucharon contra él, incluso en su época, en la primera generación después de que Jesucristo fundara su iglesia. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 11, Pablo advierte a los cristianos de Corinto contra la influencia de esta falsificación. Véalo allí en los versículos 3 y 4. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Observe que él dice que algunos predicaron sobre Jesús y predicaron un evangelio, pero era un Jesús y un evangelio distintos. Luego les advierte que, al enseñar estas mentiras, disfrazadas de verdadero cristianismo, Satanás se transforma en ángel de luz. La influencia corruptora de este cristianismo falso era tan penetrante que Judas, el hermano de Jesús, tuvo que advertir a la iglesia en su propia carta: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y a pesar de todo lo que se dice sobre la venida del anticristo, vea lo que escribió el apóstol Juan a fines del primer siglo, hace casi 2000 años. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Sí, el falso cristianismo representado por el caballo blanco no será una religión nueva, tendrá un linaje antiguo,
que se remonta 2000 años atrás, a los mismos orígenes del cristianismo. De nuevo, parece cristianismo, pero predica las palabras del dragón. Son las enseñanzas de la falsa iglesia las que nos dan la siguiente clave para identificar al caballo blanco. Este sistema religioso y su líder será inicuo y promiscuo. El apóstol Pablo llamó al sistema del anticristo el misterio de la iniquidad, afirmando que ya estaba en acción, en su época, y que el inicuo que viene será consumido y destruido al regreso de Cristo. Debemos ser cautelosos. Inicuo no significa completamente sin ley ni orden. Todo lo contrario. Un detalle importante sobre este futuro líder religioso inicuo se revela en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento. Allí en el capítulo 7, versículo 25, leemos la siguiente descripción. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Observe que cambiará los tiempos y la ley. Este sistema inicuo tendrá muchos cánones, credos, juicios y determinaciones eclesiásticas. Su ley eclesiástica puede ser robusta y detallada, pero la ley que le importa a Dios es su propia ley. Y esta falsa iglesia desechará esa ley. Puede que tenga un calendario de adoración rico y completo, pero ese calendario será un cambio de los tiempos de adoración ordenados por Dios en su palabra. Eso se debe a que este sistema será promiscuo. Combinará las verdades de Dios con las influencias corruptoras de las filosofías mundanas y el paganismo. Vemos esto en Apocalipsis 17. Allí este sistema cristiano falso se describe como una ramera o prostituta. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Más adelante leeremos más detalles sobre esta prostituta profética, pero ahora es fundamental comprender que Dios usa la prostitución y la fornicación y el adulterio para simbolizar la transgresión de la verdadera fe y práctica al mezclarla con ideas y prácticas falsas y paganas. Se pueden encontrar ejemplos de esto en Oseas, Isaías y otras escrituras. El cuarto es que el caballo blanco representa una iglesia poderosa y persecutora. Leamos un poco más en Apocalipsis 17 sobre la gran ramera que representa a esta falsa iglesia cristiana. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano una copa de oro, llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. La ropa púrpura y escarlata, el oro, las piedras preciosas y las perlas, y el hecho de beber en una copa de oro, indican la riqueza de la ramera, expuesta a la vista del mundo. Este falso sistema religioso posee una vasta riqueza e influencia mundanas. Vimos anteriormente en los versículos 1 y 2 que se sienta sobre muchas aguas y se mezcla con los reyes de la tierra. El guía angelical de Juan en la visión explica el significado de las aguas. Las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así pues, esta falsa iglesia tiene un alcance global, con fieles seguidores en todo el mundo. ¿Y cómo usa su riqueza e influencia esta iglesia que se hace pasar por la iglesia de Cristo y lleva su nombre? Persiguiendo, asesinando y martirizando a quienes buscan seguir y obedecer al verdadero Jesucristo. Observe que el versículo 6 dice que la mujer estaba ebria con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. Esto también se indica en el pasaje que leímos antes en Daniel 7, que dice que los santos serán entregados en manos de este falso profeta por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, durante la gran tribulación. Recordemos la descripción original del caballo blanco. Apocalipsis 6, versículo 2, dice que el jinete tenía un arco y salió venciendo y para vencer. Esta no es una iglesia dispuesta a convertir a otros simplemente con la predicación y el ejemplo.
y la persecución venidera hará ver las inquisiciones de siglos pasados como un juego de niños. Otra herramienta importante que este falso cristianismo utiliza en su persecución de los verdaderos cristianos constituye nuestra siguiente clave para identificar el caballo blanco. Esta falsa iglesia estará en una alianza político-religiosa profana. Vea que la gran ramera de Apocalipsis 17 no está sola. Lea la descripción de Juan en el versículo 3. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Las cabezas representan los sucesivos resurgimientos del Imperio Romano, que culminarán en la poderosa entidad política final que sacudirá al mundo entero. Vea que la mujer está montada sobre la bestia, guiándola e influenciando sus movimientos. El versículo 9 dice que la mujer está sentada sobre 7 montes, y Roma es conocida como la ciudad de las 7 colinas, por las 7 colinas sobre las que se fundó. Esta vasta iglesia falsa mundial está íntimamente asociada con Roma y participará en una alianza impía con el resurgimiento final del Imperio Romano a medida que se acerca el regreso de Jesucristo. Apocalipsis 13 describe esta alianza, en la que cada parte se beneficia egoístamente del poder y la influencia de la otra. Entre los beneficios de esta alianza para la bestia estará la siguiente clave de nuestra lista. Esta gran iglesia falsa manifestará poderosas señales y prodigios a medida que se acerca el fin de los tiempos. El apóstol Pablo describe estas señales sobrenaturales en el pasaje que leímos antes, en 2 de Tesalonicenses 2, donde dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Apocalipsis 13 también las describe en el versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. El anticristo o falso profeta usará estas señales y prodigios para unificar al pueblo y guiarlo hacia la gran bestia, aumentando así su autoridad, influencia y poder mundial. Finalmente llegamos a la séptima clave. Esta iglesia falsa es la madre de otras iglesias promiscuas. Este punto es fácil de pasar por alto, pero está claramente visible en la palabra de Dios. Analicemos Apocalipsis 17. Allí, al leer con atención la descripción que Juan hace de la gran ramera que representa a este falso cristianismo, vemos un detalle importante en el versículo 5. Y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La gran ramera no está sola, sino que es la madre de muchas otras rameras promiscuas, muchas otras falsas cristiandades y denominaciones que, al igual que su madre, combinan elementos de las verdades bíblicas de Dios con filosofías humanas y prácticas paganas. Todas ellas afirman hablar en nombre de Cristo, pero todas están conectadas al mismo sistema falso. Estas 7 características, estas 7 claves, lo capacitarán para reconocer al caballo blanco y a su jinete cuando irrumpan en la escena. Y para quienes tengan ojos para ver, verán cómo el sistema que representan ha estado operando en el mundo durante los últimos casi 2000 años, proclamando falsamente el nombre de Cristo y enfilando hacia el fatídico futuro que la palabra de Dios ya ha profetizado. Pero la historia no termina con el caballo blanco. Después de todo, es solo el primero de 4 jinetes. De hecho, una gran ayuda para conocer al primer jinete es reconocer que en realidad no hay 4 jinetes en Apocalipsis, sino 5, y la identidad del quinto jinete es en muchos sentidos la más importante de todas. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Vea cómo este pasaje comienza con las mismas palabras. He aquí un caballo blanco. Pero como vemos, este es un caballo distinto, y definitivamente un jinete distinto. Continuemos. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y llevaba en la cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que nadie conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios.
Sí, este no es un usurpador del trono, ni un falso Mesías. Este es el verdadero Jesucristo, el Verbo de Dios. Como los primeros jinetes, él también está armado. Versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y por supuesto, Efesios 6 nos dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Observe cómo el relato concuerda perfectamente con nuestro primer punto sobre el primer jinete y su caballo blanco, un impostor. Mientras que ambos cabalgan sobre un caballo blanco, el primer jinete llevaba una sola corona, pero Jesucristo aparece con muchas coronas en su cabeza. El primer jinete tenía un arco, pero el Salvador avanza con la espada aguda de su boca. La falsa iglesia se parece al cristianismo verdadero, pero con la ayuda de Dios podemos distinguir la diferencia. Pero el hecho más importante se afirma en Apocalipsis 19, versículo 16. El jinete de este caballo que desciende del cielo es Rey de Reyes y Señor de Señores, y traerá consigo un mundo nuevo, el mundo de mañana. En el mundo de mañana, esperamos que anhele la cabalgata de este quinto jinete, tanto como nosotros. Gracias por seguirnos. Si lo encontró útil, puede encontrar más contenido o suscribirse para no perderse otro video. Si quisiera la guía gratis, obténgala en elmundodemañana.org. Nos vemos la próxima.